El siglo XIX fue extremadamente turbulento para el Imperio español. Tras la llegada de Isabel II al trono, aparece la guerra entre los seguidores de esta y los seguidores de Carlos III, y se deja tal huella en la historia de España que se refleja en la literatura de esta época. España proclama la Primera República. En el ámbito político, a mediados del siglo XIX, llega a España una corriente filosófica llamada krausismo. Postula la búsqueda de la verdad. Se cerraba cualquier puerta a la independencia económica de la mujer. La mujer casada ni siquiera era dueña de su propio salario, que debía ser administrado por su marido. Por último, en el ámbito sociolaboral, la incorporación laboral de las mujeres era reducida y limitada. Las mujeres desarrollaban su actividad en casa, realizando trabajos de encargo para fabricantes como planchadoras, sastras, etc. Estos trabajos eran reconocidos como duros y desmoralizadores. En las Cortes de Cádiz se promulga la Constitución de 1812. Plantea la educación como una herramienta para construir nuevos ciudadanos. En 1813 se crea el Informe Quintana, que dedica 2 artículos a este tema. En el primero se establece la necesidad de crear escuelas públicas para enseñar a las niñas a leer y a escribir, y a las adultas las labores y habilidades propias de su sexo. En el segundo se encargaban a las diputaciones que propusieran el número de estas escuelas en lugar de donde debían establecerse. En 1821 se promulga otra ley clave en la que se van a establecer pactos entre Iglesia y Estado para mejorar la educación. Con respecto a la educación de las mujeres, a la lectura y la escritura se le añadía contar como contenido de su enseñanza. En 1857 entra en vigor la Ley Moyano, primera ley en España que ordena la obligatoriedad de la enseñanza. Con la promulgación de esta ley se reglamenta el plan de estudio de las niñas en la misma sección que la de los niños. En el nivel primario superior, las mujeres impartían clases relacionadas como ligeras nociones de economía doméstica, doctrina cristiana, dibujos para labores, higiene doméstica, geografía española, etc. A finales del siglo XIX, en 1875, Giner de los Ríos fundó la Institución Libre de Enseñanza para la defensa de la libertad de cátedra. En la clase popular, al no haber una necesidad económica que propiciase la mayor instrucción femenina, esta permaneció estancada y el desigual acceso a la educación produjo un distanciamiento intelectual entre hombres y mujeres de clases populares que provocara una discriminación de elevados niveles de analfabetismo. Las mujeres de clase alta se instruían en sus casas mientras esperaban un matrimonio adecuado a su condición. Aprendían a leer, escribir, cocinar y coser, y si querían una educación más esmerada, se completaba con un poco de geografía y francés, pero todo eso sin regularidad y con la idea de que nunca les serviría para nada útil. No realizaban, por lo general, ningún ejercicio físico. A las mujeres de la clase media no les esperaba tras el matrimonio ninguna actividad propia, solo debían mostrar su ocio y por lo tanto no necesitaban ninguna instrucción. Podían disponer de institutrices o acudir a colegios de élite. Fueron los colegios religiosos los que terminaron atendiendo esta demanda. Algunas de las profesiones abiertas a las mujeres que requerían una formación eran las de maestras. La vestimenta típica del siglo XIX en las maestras eran faldas largas y pomposas, corsés con camisas abombadas y fajines ajustados a la cintura, nada de escote, moños altos y discretos, colores oscuros y nada de maquillaje. Era muy importante que la imagen de la maestra fuese austera. En la educación primaria, el proyecto educativo está dirigido a reforzar las diferencias de género entre hombres y mujeres. A los hombres se les asignaba la función productiva y el ámbito de lo público, mientras que a las mujeres la función de reproducción y el ámbito de lo privado, ya que debían hacerse responsables de la instrucción de niños y niñas para que cumplieran adecuadamente su papel de la sociedad. Las niñas, en el primer nivel, el nivel elemental, ejercían labores propias de su sexo.
mientras que los niños daban las asignaturas de industria y comercio, entre otras. En el segundo nivel de enseñanza primaria superior, aprendían elementos de dibujos aplicados a las labores y ligeras nociones de higiene doméstica, mientras que ellos daban nociones generales de historia y principios de geometría. En la educación secundaria, las primeras chicas que intentaron formalizar la matrícula de ingreso en algunos institutos se les permitió matricularse y examinarse, pero no podían asistir. Debían prepararse privadamente, exigiendo una enseñanza doméstica por parte de profesores particulares. Por orden del Estado, no se permitía reunir en una misma clase a niños y niñas. El bachillerato era el nivel más controvertido del debate educativo, pensado como puerta de acceso a la universidad. La entrada de los estudios universitarios se produjo muy lentamente, ya que eran instituciones pensadas y organizadas para la formación cultural y profesional de los hombres. Para obtener los títulos debían pedir permiso a una autoridad con permiso del padre o marido. La asistencia en un principio era no oficial, ya que solo asistían como oyentes. En 1888 se permitió la asistencia oficial a las aulas de las mujeres. De las 9 primeras universitarias en España, 7 siguieron estudios de medicina, una carrera que fue, en todos los países, la puerta por la que las primeras mujeres entraron en la universidad. Unos años después se produce el primer ingreso en la Facultad de Derecho de la misma universidad y algo más tarde en él se matricula la primera mujer en la Facultad de Filosofía y Letras, también en la Universidad Catalana. Las mujeres más relevantes del siglo XIX eran Concepción Arenal, Martina Castells y Emilia Pardo Bazán. Concepción Arenal fue la primera mujer en asistir a la Universidad Complutense de Madrid y tomar clases en la Facultad de Derecho, ya que se vestía de hombre para ello. Aparte de escritora, fue activista de sus ideales y con ella nace el feminismo en España. Martina Castells fue una de las primeras mujeres en matricularse y licenciarse en medicina y la segunda en alcanzar el doctorado. Por último, Emilia Pardo Bazán encabezó las propuestas de los radicales demandando una educación igual para la mujer y el hombre y el libre acceso a las profesiones.